Muy buenas tardes. Mi nombre es Jared Portilla Cárdenas. Voy en la Universidad Tecnológica de Durango cursando la materia de metodología de la programación en primero A de TI y hoy voy a presentar mi proyecto final. El propósito general de este proyecto es el dar a conocer todos los aprendizajes que he adquirido a lo largo de los tres parciales, como los algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigos, entre otros. El objetivo es comprobar si soy capaz de dominar cualquier tipo de tema vistos en clase. Y para hacer esto voy a tomar como referencia el examen del tercer parcial que hicimos, que fue un pseudocódigo. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar el listado general de los identificadores, así como los tipos de datos de las mismas, que es la siguiente. La primera variable que creé fue alumno de tipo cadena, después otra que es carrera también de tipo cadena, y después creé una serie de variables que es parcial 1, parcial 2, parcial 3, proyecto, promedio, prom final, suma, calificación final, todo en tipo real. Después, por último, creé una variable respuesta tipo carácter y un contador llamado i de tipo entero. Después vamos con la solución del problema utilizando la metodología, que primero es la tabla EPS, que es entrada, proceso y salida. En la entrada van las variables que el programa tiene que solicitar al usuario, que es alumno, carrera, parcial 1, parcial 2, parcial 3, proyecto y respuesta. Y la serie de procesos que tengo que hacer son los siguientes. I es igual a I más 1, promedio es igual a la suma de parcial 1, parcial 2 más parcial 3 dividido entre 3. Para obtener prom final voy a tener que usar la suma de promedio más proyecto y dividirlo entre 2. Suma es igual a suma más prom final. Calificación final es igual a suma entre i. Y después de hacer estos procesos, en salida me darán los datos de promedio, prom final, suma y calificación final. La otra metodología es el algoritmo, que el primer paso es el inicio, el segundo es sumar el contador i más 1 y guardar de nuevo en i. Número 3 es solicitar los datos de las variables alumno, carrera, parcial 1, parcial 2, parcial 3 y proyecto. El paso número 4 es realizar la siguiente operación: sumar las variables parcial 1 más parcial 2 más parcial 3 y dividirlo entre 3. Y el paso 5 es guardarlo en la variable promedio. El paso 6 es realizar la siguiente operación: multiplicar promedio por proyecto, dividir entre 2 y guardar en la variable promedio final. El paso número 8 es realizar la siguiente operación: sumar la variable suma más la variable promedio prom final y guardar de nuevo en suma. El paso número 9 es mostrar el promedio final del alumno, que es prom final. El paso 10 es una condición que es: si promedio final es menor a 80 y proyecto es mayor a 50, entonces imprimir presenta extraordinario. El paso 11 también es una condicional que es: si prom final es menor a 80 y proyecto es menor a 50, entonces imprimir no tiene derecho extraordinario. El paso número 2 es preguntar si el usuario desea capturar los datos de otro alumno y leer respuesta, que es la variable. Paso número 13. Volver al paso 2 hasta que la respuesta sea igual a no, que es un ciclo. Paso número 14. Realizar la siguiente operación: dividir suma entre el contador i y guardar en calificación final. El paso número 15 es mostrar el promedio final de todos los alumnos, que es calificación final. Y el paso número 16 es fin. A continuación les mostraré el diagrama de flujo que fue creado con el programa PCInt en base del código del examen número 3. Lo primero que tenemos es el inicio, que se representa de esta forma. Después tenemos que definir y declarar nuestras variables. En este caso, alumno y carrera serán caracteres. Parcial 1, 2 y 3, proyecto, promedio, prom final, suma y calificación final serán reales.
respuesta será carácter, e I como entero y será nuestro contador. Nuestro identificador suma lo convertiremos en acumulador igualándolo a celo. Después tenemos que hacer el primer proceso, que es I es igual a I más 1. Esto lo hacemos con la finalidad de que cada vez que se repite el proceso, este se vaya incrementando. Y después solicitamos los datos de cada alumno, que sería el nombre completo, la carrera, parcial 1, parcial 2, parcial 3 y la calificación final del proyecto. Y los datos se guardan en sus respectivas variables. Después hacemos el segundo proceso, que es obtener el promedio del alumno ingresado, que es la sumatoria del parcial 1, parcial 2, parcial 3 y dividirlo entre 3. Después obtenemos el PROM final, que es sumando promedio más proyecto y dividirlo entre 2. Y después usamos nuestro acumulador suma usando el proceso suma más PROM final y lo guardamos en nuestro acumulador. Después imprimimos el promedio final del alumno y después comienza una serie de condiciones que se representan de esta forma. Si PROM final es menor a 80 y proyecto es mayor a 50, si es verdadero, entonces se manda a imprimir lo siguiente, que es presente extraordinario. Si es falso, entonces se pasa a la siguiente condición, que es la siguiente. Si PROM final es menor a 80 y proyecto es menor a 50, si esto es verdadero, entonces se manda a imprimir lo siguiente. No tiene derecho a examen extraordinario. Si es falso, se volverá a imprimir otra cosa, que es lo que le preguntará al usuario, que si desea volver a capturar los datos del otro alumno. Y se tiene que contestar con un sí o un no. Después de esto se tiene que leer la respuesta en la variable respuesta y después entramos a otra condición, que es la siguiente. Si respuesta es igual a no, si esto es falso, entonces se repetirá todo hasta aquí, de nuevo hasta aquí. Si esto es falso, entonces el programa seguirá con el siguiente proceso, que es calificación final es igual a suma entre i. Esto es para obtener la calificación final de todos los alumnos capturados, y esto se hace mediante nuestro acumulador suma y nuestro contador i. Después se manda a imprimir el promedio final de los alumnos capturados con la variable calificación final, y después tenemos fin del proceso, que también se representa con la misma figura del inicio. Por último, les mostraré el pseudocódigo que realicé en PCIN en base del examen 3. Como habíamos dicho antes, primero debemos definir nuestras variables, que son estas: alumno, carrera, parcial, etc. Igualamos nuestro acumulador suma en 0, y lo primero que hacemos es crear nuestra estructura repetitiva, que es repetir, y después hacemos nuestro proceso i es igual a i más 1. Mandamos a escribir para que solicitemos los datos generales del alumno que vamos a capturar, que es el nombre completo, la carrera, parcial 1, parcial 2, parcial 3 y la calificación final del proyecto. También se le pone una i aquí en nuestro contador aquí, para que cada vez que se vaya imprimiendo diga alumno 1, alumno 2, alumno 3, así sucesivamente. Y aquí están los procesos que habíamos dicho en el diagrama de flujo, que es promedio es igual a parcial 1 más parcial 2 más parcial 3, dividido en 3. Prom final es igual a proyecto más promedio entre 2. Suma es igual a suma más promedio final. Mandamos a imprimir el promedio final del alumno y después entramos en las condiciones. Si prom final es menor a 80 y proyecto mayor a 50, entonces presenta extraordinario.
Si prom final es menor a 80 y proyecto es menor a 50, entonces mandamos a imprimir no tiene derecho a examen extraordinario. Y después, no importa lo que haya pasado en esto, sí, mandamos a escribir para preguntarle al usuario si desea volver a capturar los datos de otro alumno, con un sí o un no. Leemos la respuesta y para que se repita esto, se va a repetir cada vez hasta que nuestra respuesta sea igual a no. Una vez que nuestra respuesta es igual a no, salimos del siglo repetitivo y comenzamos con el último proceso, que es calificación final es igual a suma entre i, y después mandamos a imprimir el promedio final de todos los alumnos, que es calificación final. Ahora vamos a ejecutar el programa y aquí es el primero. Ingrese el nombre completo del alumno. Jared Portilla. Ingrese la carrera. TI. Parcial 1, 90. Parcial 2, 80. Y parcial 3, 90. Después tenemos que ingresar la calificación del proyecto final, un 90. Y mandará a imprimir lo siguiente. El alumno Javier Portilla de la carrera TI tiene un promedio final de 88.333. En este caso no mandó a imprimir ni que presento extraordinario, ni tampoco que no tengo derecho porque tengo una calificación aprobatoria. Después nos manda a preguntar si deseamos volver a capturar los datos de otro alumno. Le ponemos que sí. Y ahora nos pregunta, ingrese el nombre completo del alumno 2. Antes era con el alumno 1 y ahora con el 2. Esto se va a estar incrementando gracias al contador que creamos que es sí. Aquí le vamos a poner Juan, Enter, la carrera TI también. En el parcial 1, 50, parcial 2, 80 y parcial 3, 50. Proyecto final 76. En este caso, el alumno Juan de la carrera TI tiene un promedio final de 63, presenta extraordinario. Esto porque se cumplió una de las condiciones, el cual fue esta, porque tiene un promedio final menor a 80 y un proyecto menor a 5, no digo, tiene un promedio final de 80, menor de 80 y un proyecto mayor a 50. Nos vuelve a preguntar si deseamos volver a capturar los datos de otro alumno. Sí. En este caso, ahora nos está solicitando del alumno número 3. En este caso, Eric García. Y en este caso ponemos 50, 50, 50, 50. Y de proyecto final le ponemos un 40. Y nos manda a imprimir. El alumno Eric García de la carrera tiene un promedio de 45. No tiene derecho a examen extraordinario. Esto es porque entró en la condición, en la segunda condición, que es prom final es menor a 80 y proyecto es menor a 50. Entonces no tiene derecho a examen extraordinario. En este caso le voy a poner que no para que ya no se repita, ya no nos vuelva a solicitar la captura de otro alumno. Y antes de que se termine la ejecución, nos mandará a imprimir lo siguiente, que es el promedio final de todos los alumnos es de 65.44. ¿Qué es lo que hace? Esto lo que para la máquina obtiene esto en base a los promedios finales de cada alumno, que en este caso era 88.33, 63, 45. Esos tres promedios finales se suman y se guardan en el acumulador suma y se dividen entre el contador i.
El contador y como se detuvo en el tercer bucle, quedó en número 3. Es por eso que en sí se estaría dividiendo entre 3.